claro, después de aquella trepanación y tal, y en fin, ese podría haber sido el rey de España. En todo seré como vos, menos en el final de mis días. Hacía comer conejos crudos a sus criados, o que al duque de Alba lo abofeteó. ¿Qué hacéis ahí? ¡Dejándose solas! ¡Vamos! Es un niño muy peligroso y lo ve el abuelo. Le va a horrorizar la irreverencia y el desacato de su nieto. Dura manera de tratar a quien nada hizo sino servirnos. Solo como a un servidor lo he tratado. Lo que desprecia es su mala educación. Se ha hecho tarde. Su falta de interés, su arrogancia. Pese a todo, mi mayor deseo sigue siendo ser como vos. Y la mala impresión que le causa lo lleva a reclamar la presencia de un bastardo, Jeromín, el futuro Juan de Austria, al que ha hecho traer a una aldea cercana al monasterio. Quiero conocerlo. Vive en la aldea de Cuacos con mi mayordomo Quijada y su esposa. Pues hay una parte muy interesante en el capítulo, que es el reconocer a Jeromín como hijo. Guardad vuestra lengua bajo 7 candados. No sabe que soy su padre. Me miréis con esa cara, por Dios. No soy el primero que peca. Nunca tuvo un hijo natural mientras estuvo casado con la emperatriz. Siempre le fui fiel. Descubre cuánto amó Francisco de Borja a Isabel. ¿Acaso Dios no tiene nada que perdonaros? Borja sabe que él lo sabe, que yo amaba a Isabel, por supuesto. Y sí, Borja evidentemente admite la culpa. El niño se llama Jerónimo porque a Bárbara Blomberg, como buena amante de un rey y madre de un hijo de rey, se la casa enseguida con un tal Jerónimo Príamo y se le da, y entonces el niño adopta el nombre del padrastro. Muy niño le fue quitado a la madre y fue enviado a criarse en Leganés. Don Luis Quijada recibe el encargo de Carlos V de cuidar a ese niño. Jerónimo. En secreto. Pues por tal se os conoce. Y pasa la vida con Luis Quijada y con Magdalena de Ulloa, su mujer. Veo que ya os han dicho quién soy. Nada me dijeron, señor. Carlos le dice a Luis de Quijada, le da instrucciones de cómo educar a Jeromín, para que no se eduque dentro de la soberbia, ni que sea engreído. Todos vivimos en la aldea, al servicio de vuestra majestad. Y a todos he visto alguna vez. Rejuvenece casi con la relación que establece con su hijo bastardo, aunque la relación que vemos casi parezca más la de un abuelo-nieto por la diferencia de edad. Es de las partes más emotivas de la serie. Mal general y peor emperador hubierais sido de haberos dejado atrapar. Yo he disfrutado mucho trabajando con él. Ha sido muy fácil quererlo, ¿no? Como hizo Carlos. Yo no tengo padre. Pero Quijada cuida de vos como tal. Lo sé. Y todos piensan que soy su hijo. Pero yo sé que no es así. Yo le veo como un niño más tierno, ¿no? Más respetuoso. Más que admira mucho más a Carlos que su nieto. El emperador deseará volver a veros. Es una relación muy bonita la que se construye entre Carlos y Jeromín, a la que asiste Borja, siempre como espectador, siempre en un segundo plano. ¿Vos? ¿Habéis escrito sobre vuestras campañas? Él escribió unas memorias en tercera persona como César. Empecé un libro hace años. No es normal que un rey escriba unas memorias. Pues ese es el que querría yo leer. Las memorias de Carlos le crean un gravísimo problema de conciencia. No está decayendo en el pecado de la vanidad. Pero ni las victorias ni el poder aliviaron la agonía en la que vivió tras la muerte de la emperatriz. Ella le lanza esta idea, ¿no?, de reconocer al hijo. No es hijo de ella. Pero es hijo vuestro. Que en el momento era una idea totalmente radical. Jerónimo es hijo del pecado. Pero que hoy en día podemos definir a María y entrever esa mujer que era una mujer adelantada a su época. Legitimadlo si os ha demostrado que es digno de vos. Cuando Carlos V hace su testamento en 1554, manda una carta a su hijo Felipe. Voy a añadir un codicilo a mi testamento. En él reconoceré a mi hijo Jerónimo. Para el mantenimiento del hijo, le concede unas rentas en Nápoles y encomia a Felipe que cuide de este muchacho. Deseo darle nuestro apellido, también que reciba un nombre de príncipe de la familia. Don Juan de Austria encarna todos los atributos que ha de tener un mito o un héroe nacional. Y exhortando a los demás
mandó avanzar. Con su presencia, Un gran capitán, un gran militar. Va a ser la parte militar de Felipe. Son como se complementan, son el yin y el yang. Él, hijo de un emperador sin un reino. Venga, hombre, y siendo un gran general y admirado y querido por sus soldados y por ellas. ¿Y no voy a tener un reino? Hombre, no. Tela el problema, ¿eh? En la web de la serie, esta vez sorteamos 10 ejemplares del libro que acaba de publicar Alfredo Alvar. Él es el asesor de este programa. Para participar basta con entrar ahora mismo en rtve.es/Carlos y contestar a la pregunta que vamos a formular. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Carlos antes de morir? Les deseamos mucha suerte a todos y les recordamos que solo los 10 acertantes más rápidos tendrán el premio. Además, queremos invitar a todos a permanecer muy atentos a la web porque en los próximos días les contaremos cómo pueden conseguir entradas para acudir al estreno de La Corona Partida en cines. Carlos V lleva a Yuste pues algunos desajustes orgánicos de su alimentación y luego además lleva unos fortísimos ataques de gota, pero fundamentalmente, y esto se sabe científicamente desde el año 2004, en que se hizo un análisis de ADN a la yema de un dedo de Carlos V. Carlos V murió de malaria. Grabamos. A partir de ahí, durante 21 días, ¿Qué sucede? se agravó la enfermedad y entró en agonía. Y en 21 días Carlos había acabado. Entonces no se trata de un golpe de calor. Ejerce casi de psicólogo, ejerce un poco muchas labores, ejerce casi de ayudante de cámara, amigo, primo, sacerdote. Sabéis tanto como yo que ya está todo hecho. Y cuando sabe que Carlos va a morir, casi lo está preparando para ese momento, ¿no? Para ese instante, ¿no? Carlos sabe que va a morir y tiene que morir como el mejor de los cristianos. Parece que después de toda una vida de culpa, Carlos lo que quería era ganarse el cielo, ¿no? Porque él tiene mucho miedo en la fase final de su vida a este resquebrajamiento de la cristiandad. Hay mucha distancia entre lo que me propuse y lo que logré. ¿Qué le va a decir Dios en el juicio final, no? Carlos, hoy la melancolía habla por vos. Dios le había dado al emperador el mundo, la cristiandad unida. Acabé con la herejía y sometí al infiel. Y él le devolvía a Dios después de su muerte la cristiandad rota. Y conseguí unir a la cristiandad en una monarquía universal. Espantoso. Quizá fueron demasiado altas las metas que os propusisteis. Los jesuitas fueron grandes defensores de ejercicios prefunerarios. Dicen que uno de los ejercicios para aprender a morir es imaginarse la propia muerte. Quiero contemplar mi propio funeral. Carlos V lo que estaba buscando era la salvación de su alma, de preparación para lo que era la buena muerte que Erasmo había dejado bien patente en sus escritos a principios del XVI. ¡Acción! Álvaro ha hecho un trabajo de cambio físico que, bueno, yo estoy alucinada. Y en mitad de este rodaje ha conseguido perder 10 kilos, creo que ha perdido, justamente para explicar de esa juventud y luego pasar a la madurez y a la muerte, ¿no? A la vejez. Pero son tantas cosas las que nos siguen recordando el gran amor que le profesaba a la emperatriz Isabel. Resulta que él sin Isabel no habría sido nada en esta vida, ¿no? Y el retrato de Isabel será lo que le acompaña hasta que muere. Dice que quiere ser enterrado en Yuste. Él pide, como es normal, como es natural, pues enterrarse con Isabel. Él quería ser enterrado debajo del altar de la iglesia. Con la mitad de mi cuerpo hasta los pechos debajo del altar y la otra mitad de los pechos a la cabeza fuera del altar. Y eso es algo muy romántico y muy idílico si no fuera porque los únicos que pueden ser enterrados debajo de un altar son los santos. Lo intentan convencer de que no es el sitio apropiado para un emperador y que deje la decisión en manos de Felipe. Pero eso sí, con una condición, que Isabel siempre esté conmigo.
Adiós, hijo mío. Pero él le da un abrazo y se va y le dice adiós, emperador, o algo así. Mañana vendría a ser el final. Sí, No le dicen como si fuera su padre. mañana conoceremos el final. Carlos terminó muriendo de una manera muy austera, rodeado de monjes y muy poca gente más. También es una recreación de un cuadro del siglo XIX. Y allí la música de Federico pues coge un protagonismo enorme en el cual pues viajamos todos a lo que sería el silencio de la muerte. Es algo que ocurrió, entonces verlo en un cuadro de alguna manera legitima este punto épico histórico que tiene lo que estamos haciendo. Me aferro a la cruz que os acompañó en vuestro último aliento. Hemos presentado la muerte cristiana ideal del siglo XVI. Dios permita que nos reencontremos pronto. Es una muerte desde él. Llegó mi hora. Es más dura una muerte desde uno mismo que no desde los que lloran la ausencia. Este es el momento. Pasamos por todos los personajes que le quisieron, sus hijos, sus hermanos. Un momento en el que Catalina se da cuenta de que ya hasta aquí ha llegado todo, porque a ella tampoco le queda mucho tiempo de vida, se están muriendo todos sus hermanos, se ha muerto su marido, se han muerto sus hijos. María de Hungría no llegará nunca a los Países Bajos porque en octubre se muere ella en España. Los 3 hermanos se mueren en cuestión de 6 meses. Es como el momento en el que ella se da cuenta de que esto es el fin ya del clan. No se ha encontrado, no es que no exista, sino que no se ha encontrado el original de las memorias, o lo que tenemos, pensamos que no es el original, y al parecer, como una cosa normal, como pasa con las instrucciones de Palamós, Carlos pide a Felipe que ese texto pues que se destruya. Es una cosa normal que un texto sea destruido. Y Felipe II no quiere que estos textos se destruyan. De hecho, existen copias, porque a Felipe II le obsesionaba mucho la verdad de la historia. Y entonces no había mejor verdad de la historia del reinado de Carlos V que la propia verdad que Carlos V escribiera de su reinado. La sacó del fuego y ahí es donde viene todo, ¿no? Todo el dolor que el padre le ha causado, porque es una figura que le ha causado dolor, todo lo que le ha impuesto, por su ausencia sobre todo. Felipe II echará mucho de menos a su padre en vida, ¿no? Tanto es así que las formas de gobierno de su padre él las aplica. Hay una continuidad dinástica, ¿no?